y van a Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, el capítulo 1, por favor, conmigo. Mientras juntos comenzamos a estudiar este maravilloso libro y esta mañana solamente ponemos el fundamento de lo que este libro enseña. Primera de Juan, el capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos de Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Por favor, si lo podemos leer en esta mañana, busquen sus Biblias. Si usted nos visita en esta mañana, por favor miren las pantallas, todo el contenido va a estar en las pantallas para que usted fácilmente pueda seguir el mensaje. Primera de Juan, el capítulo 1 y los versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos en esta mañana? Leamos Primera de Juan 1 al 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Queremos hablar en esta mañana sobre el fundamento de Primera de Juan y también sobre la idea de que había una verdad que Juan quería compartir con esta iglesia o con las iglesias de esta región y que él quería que estuvieran firmes ellos parados sobre esa verdad. Esta es la verdad que Juan nos establece en los primeros versículos. Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Nuestra vida cristiana está fundamentada sobre la verdad de que Cristo nuestro Señor en verdad es Dios. Y que Él murió por nosotros, y que Él fue sepultado, y que resucitó para pagar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos conocerle. Oremos en esta mañana. Padre, gracias por este maravilloso libro que vamos a estudiar a profundidad por los próximos meses. Y vamos a nosotros extraer el jugo para que así examinemos nuestra vida a la luz de la palabra y podamos ver si realmente estamos andando como tú quieres que nosotros andemos. Tú nos mandas a andar como que somos cristianos auténticos. No hay opción. Tú quieres que nosotros andemos como tú quieres que nosotros andemos. Así que, Padre, basado en la idea y la verdad de que Cristo es Dios y que te conocemos, te pedimos que tú transformes nuestros corazones a través de esta serie y que juntos crezcamos más a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en una sociedad pagana y que ha cambiado la verdad por la falsedad. Muchos dicen y nos hacen creer que todos somos hijos de Dios. Muchos nos dicen que hay múltiples maneras de acercarnos a ese Dios. Ya la cruz no es el centro de la iglesia, sino que el entretenimiento es el centro de la iglesia. El hecho, hermanos, es que estamos en los últimos días donde los hombres son amadores de sí mismos, amadores de sus placeres y buscan ser satisfechos con solo lo que les hace sentir bien. La verdad que antes estimábamos no solamente los cristianos, sino que el mundo secular también estimaba, hoy en día ha tropezado en las calles, a tal grado que el movimiento evangélico se ha vuelto un relajo y el cristianismo se ha vuelto una falsedad. Muchos entre nosotros saben actuar como cristianos sin andar como cristianos durante la semana. Muchos llegan el domingo en la mañana con su Biblia, con su sonrisa, con su vestido, con su traje, con su corbata y aparentamos ser cristianos cuando en verdad no hay una transformación esencial en nuestros corazones. Y es por eso, hermanos, que Dios ha movido mi corazón a que por las próximas meses y semanas estemos hablando sobre lo que es el cristianismo auténtico. Y la pregunta es esta: ¿está usted andando como Dios quiere que usted ande? ¿Es usted exactamente lo que Dios quiere que usted sea? Quiero tomar el tiempo para estudiar a profundidad lo que Juan nos dice en qué es el evangelio real y cómo nos indica que el cristiano real actúa. Hermanos, si el evangelio es real y si nosotros realmente hemos creído el evangelio, él mismo nos impactará y nos llevará a ser transformados en nuestra manera de actuar, hablar, caminar
y pensar. Déjeme repetir eso. Si el Evangelio es real, y lo es, y si nosotros en realidad hemos creído el Evangelio que nosotros decimos creer, Él mismo nos impactará y nos llevará a ser transformados en nuestra manera de pensar, hablar, actuar, caminar. No sé cuánto cubramos esta mañana, pero quiero comenzar por lo menos este mensaje y enseñarles un poco acerca de la introducción de lo que es el libro de Primera de Juan. Tenemos un mapa en esta mañana que nos muestra el área de Asia Menor. Esta área hoy en día es conocida como Turquía. Y toda esta área donde está Asia y Éfeso y Antioquía fue alcanzada con el Evangelio a través del apóstol Pablo y otros hombres de Dios como Juan, Timoteo, etc. Turquía, literalmente el Asia Menor, fue saturada con el Evangelio. Y no fue saturada en un tiempo de paz y armonía. Fue saturada cuando el gobierno romano tenía una huella marcada de poder y de control sobre esta región. La Biblia nos habla acerca de cómo Pablo en su viaje misionero plantó iglesias en Éfeso, en Tesalónica, en otras áreas, en Filipos, etcétera, y regiones de Gálata, donde él fue con el Evangelio por primera vez y fue presentado a los creyentes en este siglo. Las cartas que hoy tenemos fueron escritas a iglesias que Pablo plantó y que Timoteo pastoreó y que Tito pastoreó y que Apolos ayudó y que Juan luego ministró a ellas en los años 80, 90 y 95 hasta el año 100. El que el evangelio llegara a esta región, hermanos, fue lo que impulsó a que el evangelio luego se esparciera al área de Europa. Si usted nota en nuestro mapa de esta mañana, está el mapa de Italia. ¿Ven la botita? Esa es Italia. Y luego lo que el mapa determina como Hispania es lo que nos conocemos nosotros hoy como España. Y el evangelio comenzó a esparcirse. No sé si recuerdan que en el libro de Hechos la Biblia nos dice que la iglesia en Jerusalén recibió el evangelio y se quedó con ellos. Se quedó con la verdad de que Cristo había muerto, sido sepultado y resucitó. Y Dios mandó entonces persecución a la iglesia para que el evangelio se esparciera. Y eso fue lo que pasó. Y literalmente, hermanos, nosotros somos hoy conocedores del evangelio porque Pablo llevó el evangelio hasta Europa. Y de Europa llegó a nosotros y nosotros hoy somos salvos. Amén. Qué bendición que podemos conocer el evangelio, porque un hombre y varios hombres tienen la tarea de esparcir el evangelio, dar el evangelio, impulsar a otros a conocer al Señor. Nosotros somos directamente un producto de la obra apostólica en Asia Menor. Estas regiones, hermanos, estaban dominadas por dioses falsos, que eran adorados por sacrificios, orgías, dinero, la gula, dioses como Atena, Apolos, Artemis y demás. Incluso eran tan importantes estos dioses que algunos de sus templos estaban dentro de las 7 maravillas más importantes de ese tiempo. Era pagano el ambiente, pero quiero decir algo en esta mañana. Es increíble que en medio de todo este paganismo, la iglesia del Señor Jesucristo floreció. Es increíble porque la iglesia floreció porque habían cristianos auténticos. No eran cristianos que lo querían todo fácil. No eran cristianos que se rajaban cuando las cosas iban mal. No eran cristianos que no estaban dispuestos a ser perseguidos. Eran cristianos que en medio de la persecución, que en medio de la dificultad, que en medio del ataque del gobierno romano, se dieron la tarea de andar como Dios quería que ellos andaran. Y el paganismo entonces comenzó a ser puesto a un lado por personas que conocían al Señor auténticamente. Pero tristemente, hermanos, en un momento dado, el paganismo comenzó a inundar la iglesia. La verdad del evangelio era manchada por las filosofías paganas de la cultura. Es por eso que en el libro de Gálatas, el versículo 1, el capítulo 1, versículo 8, Pablo dice que él se asombraba de que estas personas se habían alejado de la verdad. Y les dice, mas aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Mire, hermano, Dios no nos mandó a atraer a nadie. Dios no nos mandó a que la gente estuviera cómoda. Dios nos mandó a predicar la verdad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Dios nos mandó a esparcir el evangelio y no a cambiar el evangelio para que la gente se sintiera bien. Light. Hoy en día, tristemente, la falsedad está invadiendo nuestras iglesias. Entre nosotros ya no sabemos quién es creyente real y quién no lo es. La filosofía ha cambiado nuestra mente y nuestros corazones.
Y quiero decirle esta mañana, iglesia, que mientras yo sea el pastor de esta iglesia, nosotros vamos a enseñar y predicar nada más, nada menos y solamente la verdad. Hay personas en nuestro pasado que han dado demasiado para que nosotros veamos una iglesia de entretenimiento. No. Nosotros somos una iglesia que mantiene en alto la palabra del Señor y que busca crear cristianos auténticos. Hay un solo evangelio. Ese evangelio nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados y resucitó para perdonar y limpiar nuestros pecados. Y en medio de ese paganismo de Asia Menor de ese tiempo, cuando los romanos invadían con sus pensamientos la iglesia, el apóstol Juan vivió en Éfeso. En Éfeso, después de que Pablo planta la primera iglesia y Timoteo se convierte en el primer pastor, la iglesia comienza a esparcirse y a crear otras iglesias locales y a poder enseñar la palabra a otras personas. Y Juan, ya un hombre mayor, más de 80 años tenía Juan, fue movido a proclamar la verdad a las iglesias de esta región. Él quería asegurarse de que en medio del paganismo la iglesia se parara firme en la verdad. Iglesia, esta mañana yo quiero asegurarme de dentro del paganismo, dentro del aborto que es aceptado, dentro del homosexualismo que es visto como nada, nuestra iglesia se pare firme por la verdad. No tenemos que sucumbir ante el mundo para que otras personas sean salvas. No tenemos que sucumbir para ser famosos o conocidos. Dios nos ha llamado a pararnos firmes por la verdad. Entonces Juan, queriendo que la gente se parara firme por la verdad, decide escribir este maravilloso libro a creyentes para que se autoexaminaran y vieran si realmente estaban andando como Dios quería que ellos andaran. Y luego lo escribe también para asegurarse que las personas alrededor de las iglesias pudieran escuchar la verdad y entender cómo podían llegar a ser creyentes. Juan, como un pastor de años, estaba preocupado por la iglesia y quería que hubiera una separación clara entre el mundo y el cristiano. Iglesia, ¿puedo decir algo en esta mañana? Hoy en día la iglesia común no tiene separación entre el mundo y la iglesia. El mundo cohabita con la iglesia dentro de la iglesia. Hermano, nuestra música ya no es diferente. La manera como hablamos ya no es diferente. La manera como andamos ya no es diferente. Y esta no le va a gustar. La manera como vestimos ya no es diferente. Completamente igual. Todo corto, todo escotado, todo apretado. Hasta los hombres ya no pueden ni caminar. Van dando brinquitos, pues están tan apretados los pantalones. No sé cómo llegó ahí, eso no está en mis notas. Hermano, Dios le salvó para que usted fuera santo y diferente. Amén. Para eso Dios nos salvó. No nos salvó para que nos pareciéramos al mundo y fuéramos diferentes en algunas áreas. Él nos salvó para que fuéramos totalmente diferentes al mundo. Para que la gente viera que en nosotros hay una diferencia marcada por el poder del Espíritu Santo. Pero el paganismo, como en ese tiempo y hoy, quería que la línea desapareciera. Y Juan, al escribir esta carta, ¿sabe lo que hace? Él marca la línea. Y yo pretendo en las próximas 40 semanas marcar la línea. Y usted puede decidir estar de este lado de la línea o de este lado de la línea. Pero definitivamente hay una línea que hoy día queremos cruzar demasiado fácilmente. Él nos enseña que la verdad nos lleva a la obediencia y que el amor es la marca esencial de un cristiano auténtico. Él en los años 90, después de Cristo, lucha por la verdad. Yo quiero esta mañana, al iniciar esta serie, retarla a vivir por la verdad y a ser cristianos auténticos. Esta es la proposición de esta mañana. Este es el mensaje de esta mañana que vamos a tratar de comenzar, no terminar, sino comenzar en esta mañana. Ahí están nuestras pantallas en sus notas. Si tenemos la verdad, vivamos por la verdad. Dígalo conmigo, ¿listos? 1, 2, 3. Si tenemos la verdad, vivamos por la verdad. Hermanos, ¿tenemos la verdad? Ok, pues Dios entonces nos manda a vivir por la verdad. Quiero darle 3 partes esenciales de cómo Juan nos invita a creer la verdad que nosotros tenemos. Número 1, quiero que noten esta mañana la convicción de Juan. La convicción de Juan. El versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada.
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan tenía una convicción que quemaba profundamente en su corazón y que le movía a saber que él tenía la verdad. El problema del siglo XXI es que los cristianos no estamos tan seguros de que tenemos la verdad. A veces dudamos de si tenemos la verdad. Cuestionamos si realmente tenemos la verdad. Pero Juan tenía una convicción y una certeza y él estaba dispuesto a dar su vida por esta verdad. Juan creía que Cristo era Dios y que Cristo se había humanado. Él estaba convencido de esto. Iglesia, Juan estaba convencido de que Cristo era Dios y que lo que él decía de sí mismo era verdad y que la salvación él la obtuvo porque Cristo era Dios. Y hubo una sociedad pagana que estaba dudando esta verdad de que Cristo era Dios. En este tiempo de filosofías, y estoy enseñando en esta mañana más bien, quiero que aprendan algunas cosas conmigo. Había un grupo que se había levantado que se llamaba los gnósticos, no los agnósticos, sino los gnósticos. Se escribe G-N-O-S-T-I-C-O-S. Los gnósticos, no se dice gnóstico, ¿ok? Es gnósticos, ok, los gnósticos. Los gnósticos enseñaban que lo material, la carne era pecaminosa. No porque teníamos pecado en la carne, sino porque la carne en sí era mala. Ellos enseñaban. En otras palabras, el cuerpo era malo en sí mismo. Entonces los gnósticos por tal razón negaban la deidad de Cristo. La deidad de Cristo es la enseñanza de que Cristo es Dios. ¿Ok? Esa es la enseñanza. Hay iglesias que hoy en día no creen eso. Si usted va a la iglesia de Testigos de Jehová, le van a enseñar que Cristo fue un profeta, un hombre más. Los musulmanes creen que Cristo fue un buen hombre, un profeta. Los mormones creen que Cristo es simplemente un Dios, no el Dios, sino un Dios. Llegó a ser un Dios después con su propio planeta, etcétera, etcétera. Pero ellos decían que por tal razón Cristo nunca vino a la tierra como hombre. Eso es lo que los gnósticos enseñaban. El problema de esta aseveración es que si Cristo no vino al mundo como hombre, Cristo no era Dios. Déjeme decirle por qué. Porque Cristo en la carne, en este mundo, proclamó ser Dios. Y si Él proclamó ser Dios y no era Dios, entonces mintió, lo cual determina que Cristo no era Dios. Porque Dios no puede mentir. Tendría pecado, no sería santo. Y Juan comienza a batallar con los gnósticos que enseñaban que lo material era malo y que por lo tanto Cristo nunca caminó en la tierra. Usted se duerme, pero esto es muy importante, no se duerma. Mire por qué. Porque Juan sabía que para que fuera verdad la escritura, fuera verdad el cristianismo, tenía que haber un hombre que se humanó y murió por él para que él pudiera ser salvo. Déjeme decirle esto, letra A, note por qué era tan importante. Vemos que la convicción de Juan es establecida desde el principio. El versículo 1 dice, lo que era desde el principio. La idea de que Cristo se humanara no se le ocurrió a Dios en el siglo I. La idea de que Cristo se humanara viene con Él desde antes de la fundación del mundo. Dios es eterno. ¿Sabe que a Dios no se le ocurre nada? Él sabe todo desde el principio al final, todo. Él es perfecto, omnisciente, completamente conocedor de todo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía preparado un camino para que usted y yo fuéramos salvos. Hay personas que preguntan, esta es una pregunta muy buena. Dicen, pastor, mire, si Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, ¿por qué nos creó? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cuántos de sus hijos le han preguntado eso porque son más inteligentes que nosotros, verdad? Y preguntan cosas que no deben. Usted le dice, cállese, o no sabe qué decirle. Mire, la razón por la cual Dios creó al hombre, aunque sabía que el hombre iba a pecar, es porque era la única manera de que Dios pudiera revelar algunos de sus atributos. ¿Déjame explicarle? Si el hombre nunca pecara, Dios no podía mostrar su gracia, ¿cierto? Si el hombre no pecaba, Dios no podía mostrar su misericordia. Porque en la Trinidad no tenía que ver gracia ni misericordia, porque son perfectos. La gracia es mostrar a alguien que es imperfecto. Cuando Cristo entonces viene al mundo por nosotros, porque nosotros somos pecadores, Él da a conocer la gracia, la misericordia, el amor de Dios revelado al hombre. Y Juan sabía
que si desde antes de la fundación del mundo Dios estableció que Cristo tenía que venir a la tierra para morir por nosotros, lo que los gnósticos decían era falso porque Dios había prometido que Cristo vendría por nosotros. Él vendría a morir por nuestros pecados. Entonces, la única manera de ser salvo es de yo poner mi fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Si los gnósticos decían que era verdad, entonces lo que Cristo enseñó, que no era verdad que Cristo vino, lo que Cristo enseñó y lo que los apóstoles creyeron era falso. Miren el problema. El problema de esta carta, estableciendo el fundamento esta mañana, sé que estoy enseñando, el problema era este. Si los gnósticos tenían razón, cerremos la Biblia, empaquemos todo, el cristianismo es falso. Pero no era falso, era la verdad. Eso quiere decir entonces que el sacrificio de Cristo era válido. Juan nos indica en este verso que eso que dicen los gnósticos no era así, porque Cristo era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mire, era necesario que basado en la soberanía de Dios, el plan eterno celestial, Cristo viniera en la carne. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20. Dice, ya destinado, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que Él enviaría a Cristo como nuestro Cordero. La convicción de Juan estaba basada en la promesa de Dios. Isaías el capítulo 53, los versículos 3 en adelante dicen, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted dice, pastor, ¿qué importa ese versículo? Esto es lo que importa, que este versículo fue dado 600 años antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Fue la promesa de Dios de que vendría un Cordero por nosotros. Iglesia, la razón por la cual usted y yo estamos aquí hoy es porque el Cordero de Dios fue humanado por nosotros, murió por nuestro pecado y fue sepultado y resucitó para que nosotros tuviéramos una relación estrecha, conocedora, íntima con el Dios del cielo. Juan decía esto, yo sé que Cristo vino al mundo y lo sé porque hay una convicción que quema dentro de mí que fue dada desde antes de la fundación del mundo. Ahora mire esto, letra B, él dice esto, no solamente desde el principio se sabía esto, sino que yo lo sé por experiencia. Mire el versículo 1 al 3. Mire lo que dice el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, mire esto. Lo que hemos, ¿qué? Oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, dígalo conmigo, y oído, eso os anunciamos. Juan dice que él tiene una convicción en su corazón de que Cristo se humanó porque desde el principio estaba prometido, pero no solamente por eso, sino porque él lo había experimentado. Juan sabía personalmente que Cristo había venido en la carne al mundo. Usted y yo no podemos usar este argumento de experiencia. Nosotros no hemos visto al Hijo, pero ¿sabe qué? Un día le veremos. Un día le veremos por toda la eternidad. Pastores, a mí a veces me aburre la iglesia. Yo no sé qué va a hacer usted en el cielo. Porque en el cielo vamos a tener un culto eterno. No se va a poder dormir. Aprovecha ahora, duérmase ahora. Porque en el cielo no va a haber dormir. Eternamente con Cristo. Eternamente contemplándole, eternamente tocándole, eternamente viéndolo. Juan nos indica que él había visto y había habitado con el Maestro. Mire lo que hizo la letra I, ahí en el número 1 romano. Él había oído. Versículo 1 dice,
lo que hemos oído, versículo 3, lo que hemos visto y oído. Juan había escuchado personalmente las enseñanzas, las palabras del maestro, hermano. Él había estado ahí cuando el Señor dio el sermón del monte. Él estaba ahí cuando Cristo fue aprisionado y él les dijo a ellos, no hagan nada. Está bien, esto está determinado por mi Padre. Él estaba ahí cuando Cristo oró en el Getsemaní. Padre, si está de ti, pasa de mí esta copa. No sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba en la cruz cuando Cristo clamó, Elí, Elí, lama sabactaní, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él había escuchado a Cristo cuando clamaba a su Padre. No importaba lo que los gnósticos dijeran, porque en su carne Él había escuchado al Maestro. Iglesia, le puedo decir en esta mañana que usted y yo hemos escuchado al Maestro en su palabra que es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra, las mismas palabras que escuchó el apóstol Juan. Usted y yo simplemente tenemos que abrir la palabra, leerla en voz alta y escuchamos al mismo Jesucristo hablándonos a nosotros tal y cual le habló a los discípulos. Hermanos, qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio tan grande. ¿Sabe que hay personas que nunca han escuchado la palabra del Señor? Mientras que usted y yo tomamos por sentado el escuchar su palabra semana tras semana, hay personas que anhelarían ver una Biblia, ser enseñados de ella, aprender de las Escrituras. Le puedo decir como un side note, siempre que un predicador vaya a abrir la Biblia, haga todo lo posible por estar presente. Siempre que tenga la oportunidad de estar bajo la voz de la predicación de la palabra, haga lo posible por estar presente. Pastores, que a veces estoy cansado. Yo también. Yo sé, todos estamos cansados. Hoy nacemos cansados. ¿Me entiende? No. Podemos poner excusa o podemos venir a escuchar su palabra. Amén. Él lo había oído. Mire esto. Número Romano 2. Él lo había visto. Dice el versículo 1. Ahí en la mitad dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. No se lo contaron, él lo vio. Dice el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, versículo 3, lo que hemos visto. Juan nos dice que él vio al Señor. Él vio al Maestro. ¿Se imagina, iglesia, ver al Maestro cara a cara? ¿Se imagina andar en sus pisadas? ¿Se imagina ver al Maestro tocar a alguien y sanarle, ser transformado? No se lo contaron. Él lo vio. Él vio a Cristo sanar al ciego. Él vio a Cristo cuando iba a comer a más de 4,000 y luego a más de 5,000 personas. Él vio a Cristo cuando fue tomado para ser crucificado. Hermano, Juan había visto al Maestro. Nadie se lo contó. No importaba lo que los gnósticos dijeran. Cristo era Dios porque Juan lo vio en su propia carne. Él sabía quién era Jesús. Él conocía al Maestro. Con sus propios ojos, él pudo comprobar su deidad. Él lo vio. Él lo vio. Y un día usted y yo tendremos el privilegio de ver al Maestro. Mire el número 3 ahí, Romano. No solamente él lo había oído y visto, sino que lo había contemplado. Mire el versículo 1. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. La diferencia entre contemplar y ver es muy drástica. Miles de personas vieron a Jesús. Miles de personas fueron asombradas por lo que Cristo hizo. Cientos clamaron, Hosana, Hosana, y luego lo crucificaron. El contemplar tiene que ver con asimilar, ver, analizar, ser transformado interiormente por haber tenido un contacto con el Maestro. Y Juan definitivamente fue transformado por el contacto que tuvo con el Maestro. Él no solamente lo vio, sino que lo contempló. A tal grado que él fue el discípulo amado, el más cercano a Jesús, Juan. A veces yo pienso que en el cristianismo nosotros vemos, pero no contemplamos. No paramos a meditar lo que estamos leyendo. No paramos a meditar lo que estamos escuchando. No paramos a asimilar lo que se nos enseña. Y en el cristianismo auténtico, cuando queremos crecer, tenemos que parar y asimilar. Tenemos que parar y considerar. Es por eso que hacemos una invitación.
Para que después del servicio usted tenga un momento donde usted para, contempla, examina y ve si hay algo que es aplicable a su vida. El contemplar me lleva a pensar en el monte de la transfiguración donde Juan y Jacobo y Pedro tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Pedro vio, Juan contempló. ¿Se acuerdan cuando Cristo se transfiguró? Que Pedro dijo, asombrado, ¿verdad? Con la boca grande que tenía Pedro como yo, ¿verdad? Dice, Señor, hagamos tres derramadas aquí para ti, para Elías, para Moisés. Y Dios le dice, cállate, Pedro. Hijo del pecado este Pedro. Nunca se calla. Dice Pedro, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Y sabe lo que hizo Juan? No dijo nada. Él se cayó. Él asimiló. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 9 de eso. Lucas 9, ahí en los versículos dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaba de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos en sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Se imagina? El contemplar a Cristo transfigurado como cuando fue a la gloria. Hermanos, Juan había oído, había visto, había contemplado. Miren la última y terminamos por hoy. Juan había palpado. Los gnósticos decían, no, Cristo no es Dios porque Él no vino en la carne y no tiene deidad. Si Él vino en la carne entonces había sido corrompido, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan dice, no, es que tú no entiendes. Yo no solamente lo vi, yo no solamente lo escuché, no solamente yo contemplé lo que Él hizo, yo lo toqué. Wow, qué mayor evidencia que Él haber tocado la carne del Maestro. Versículo 1 dice al final, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ella nos muestra ver un momento donde Juan, uno de los discípulos, tocó a Jesús. Después de la resurrección, no sé si recuerdan, en el libro de Juan se nos enseña que Cristo se le aparece a los discípulos y en inglés le llaman el Doubting Thomas, el Tomás dudoso. Se le aparece Jesús y le dice, Tomás, toma tu mano y métela a mi costado. Toma tu dedo y ponlo en los huecos de mi mano para ver si soy carne o hueso. ¿Y sabe lo que hizo después? Comió con ellos a la mesa. Cristo resucitó y vivió en carne. No sé si recuerdan cuando en la cena antes de la muerte de Cristo, nos dice la Biblia que Juan estuvo recostado sobre el seno del Señor. Él tocó al Maestro. Juan dice, no importa lo que los gnósticos digan, yo creo no solamente porque Cristo lo prometió, sino porque yo mismo lo experimenté en carne propia. Yo sé que Cristo vino en la carne porque yo lo toqué. Esta mañana no hay mucha decisión que tomar. No predico un mensaje para tomar decisiones. Predico un mensaje para poner el fundamento de la serie que les quiero enseñar acerca del cristianismo auténtico. Iglesia, la verdad que nos lleva a vivir como cristianos primordialmente esta, que Cristo vino al mundo como un hombre. Déjeme decirle por qué. Porque mientras usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados, mientras no merecíamos el ser unidos con el Padre Celestial, mientras que jamás nos hemos ganado el derecho de tener acceso al Dios del cielo, el Dios Todopoderoso, Santo por toda la eternidad, decidió humanarse, humillarse, cubrir su gloria con esta carne maltrecha que un día será puesta y los gusanos comerán. Y ese Maestro no solamente vino al mundo, sino que Él vino y dio su vida por el vil pecador. Y es por eso que Él es digno de que nosotros andemos como Él quiere que nosotros andemos. Si Él se humilló, ¿cuánto más yo? Y Juan nos dice, hey, by the way, déjeme establecerlo. Yo sé que hay filosofías que te dicen que Cristo no es Dios. Yo sé que hay religiones que te dicen que Cristo no es Dios. Déjame decirte algo.
Cristo es Dios. Y Él vino, y yo lo vi, y yo lo escuché, y yo lo palpé, y yo contemplé todo lo que Él dijo. Iglesia, si eso es verdad, hay algo que nosotros tenemos que aprender del libro de Primera de Juan en este año. Déjenme invitarla a cerrar sus ojos, inclinar sus cabezas, nadie mirando.